Damos inicio a esta sesión de hoy, jueves 7 de mayo del 2025. Saludo muy especial a la mesa directiva, nuestra secretaria, concejalas y concejales, a la doctora Lina Marcela Vera, asesora de control interno, y a las personas que nos ven por redes sociales. Procedemos, señora secretaria, a hacer la verificación del quórum para esta sesión. Bueno, un saludo muy cordial y bienvenida a todos los honorables concejales a esta sesión de hoy, jueves 7 de mayo de 2026 del Honorable Consejo Municipal de Quinchía Risaralda. Cordial saludo y bienvenida a la doctora Lina Marcela Vinasco Vera, asesora de control interno municipal, quien nos dará hoy una capacitación sobre lo dispuesto en la ley 2453. Para Gilbert, un saludo especial, aunque ya se nos va, pero bueno, saludo especial. Vamos entonces a hacer la verificación del quórum para esta sesión. Iniciamos con el llamado del honorable concejal Giovanni Steven Trejos Mans. Presente. Honorable concejal William Edison Vinasco Guevara. Presente. Honorable concejal Jason Daniel Trejos Trejos. Presente, señora secretaria. Honorable concejal Jorge Alberto Uribe Flores. Presente, señora secretaria. Honorable concejal Rafael de Jesús Molina Rojas. Honorable concejal Ever Alexander Mazo Cano. Honorable concejal Diego Alejandro Ibarra Ladino. Honorable concejal Juan Carlos Ramírez Giraldo. Presente. Honorable concejala Edi Mariana García. Presente. Honorable concejala Marisela Alarcón Arce. Presente. Honorable concejal Israel Jaramillo Naranjo. Presente. Honorable concejala Jenny Alexandra Osorio Betancourt. Presente. Honorable concejal Mauricio Ladino Gómez. Presente. La suscrita presente. Dejo constancia, señor presidente, de la presencia de 12 honorables concejales en el recinto. Habiendo quórum para esta sesión. Muchas gracias, señora secretaria. Le pido por favor que pongamos a consideración el orden del día para esta sesión de hoy. Bueno, dada la verificación del quórum para esta sesión, entonces continuamos con este orden del día. En su segundo punto será la intervención de la doctora Lina Marcela Vinasco Vera, asesora de control interno municipal, quien nos dará la capacitación sobre lo dispuesto en la ley 2453 de 2025, por medio de la cual se establecen medidas para prevenir, atender, rechazar y sancionar la violencia política contra las mujeres en política. Como tercero tendremos la socialización de los proyectos de acuerdo presentados por el Partido Liberal. Cuarto, lectura del acta de la sesión anterior. Quinto, lectura de comunicaciones. Sexto, proposiciones y varios. Se pone a consideración el orden del día leído por nuestra secretaria. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. Aprueban, concejales. Queda aprobado por 12 concejales en el recinto. La presidencia reconoce la presencia del concejal Alexander Mazo. Bueno, entonces vamos a entrar al desarrollo del orden del día. En su segundo punto, intervención de la doctora Lina Marcela Vinasco Vera, capacitación sobre lo dispuesto en la ley 2453 de 2025. Bienvenida, doctora, al recinto del Consejo Municipal. Bien pueda con su capacitación. Bueno, buenas tardes para todos, todas las personas que en este momento también ven la sesión del Consejo por redes sociales, en caso pues, de que se esté transmitiendo. Yo creo que en este caso no necesito presentación. Tengo el gusto de haber compartido con cada uno de ustedes en diferentes espacios, desde diferentes oportunidades. El día de hoy, como lo dijo la SECRE, les voy a dar una capacitación sobre la ley 2053 del 2025 y esto tiene que ver con el tema de la prevención de violencia en el aspecto político. Esta ley es por medio de la cual se establecen las medidas para prevenir, atender, rechazar y sancionar la violencia contra las mujeres en aspectos políticos.
como bien dice 2025, esta ley fue sancionada y aprobada en abril del año pasado, es relativamente nueva, ¿cierto? Tiene unas disposiciones de protección de la mujer en todo el campo político. Entonces, pues la idea es poner a consideración hoy de ustedes como corporación todas las disposiciones que trajo esta ley para que a partir de sus movimientos políticos, partidos o grupos políticos al que hacen parte hombres y mujeres, pues puedan tomar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a esta ley. Voy a iniciar con un video cortico. A ver si nos... Pues es que se me ve acá, pero allá no se ve en la proyección. Quería como dar inicio con este videito cortico. La idea es hacer una presentación cortica y detallada, pero pues que tengamos el contexto de frente a qué situación nos podemos enfrentar y poderla identificar. Estamos frente a violencia política. ¿Cuál es el propósito de esta ley? Tiene como finalidad establecer medidas para prevenir, atender, hacer seguimiento y sancionar la violencia contra las mujeres en el ámbito político y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos y electorales. También busca promover la participación en condiciones de igualdad, equidad y igualdad en los espacios de la vida cotidiana, en todo lo relacionado con los proyectos electorales, participación ciudadana, representación democrática, organizaciones políticas y ejercicio de cargos públicos en todos los niveles del Estado. ¿Qué quiere decir? Que no solamente se realiza política cuando hacemos parte de estamos inscritos o militantes en un partido, sino que cuando ejercemos la participación ciudadana, en el caso de las lideresas,
cuando tomamos la representación de grupos significativos o cuando estamos en la representación democrática de la comunidad. ¿Qué es la violencia contra las mujeres? En el video lo dijimos, que es cualquier acción que amenace con la discriminación basada en género. Esto es muy importante, que hay que tenerse en cuenta que todo el contexto de esta ley siempre es cuando se realice cualquier tipo de actividad para impedir o afectar la participación de las mujeres en política por el hecho de ser mujer. Este tipo de violencias pueden generarse en espacios públicos y privados y se pueden manifestar de diferentes aspectos, desde formas verbales, físicas, sexuales, psicológicas, digitales, simbólicas. Hoy en día pues el tema de las redes sociales es muy marcado para ejercer cualquier tipo de violencia, y pues esta ley también regula todo este tipo de violencias, que son violencias en el aspecto digital o por medio de redes sociales. Se establece la 2453 unas categorías, que es la violencia psicológica, la física, la sexual, la económica, la digital, lo que les hablaba de las redes sociales. La psicológica pues todos la conocemos, cualquier tipo de amenaza, humillación, insulto o afectación a la psiquis que se le haga a una mujer. La física, pues claramente sabemos que está relacionada con las agresiones a nuestra integridad. La sexual, cualquier tipo de acoso, insinuación o actividad relacionada con nuestra integridad sexual. La económica es, ahorita el video también lo establecía, en cuanto a generar chantajes económicos. Puede verse reflejada cuando los partidos dicen le vamos a dar más presupuesto a un hombre, por ejemplo, para que haga su campaña política, y a la mujer por el solo hecho de ser mujer o por el solo hecho de pensar que no va a llegar a ocupar una curul, o por de alguna manera menospreciar su razón de mujer, pues se le puede dar menos recursos que a un hombre y no sea tratada en condiciones de igualdad y equidad frente a su condición de mujer. La digital, ahorita se les explicaba el tema de redes sociales, que es muy vista cuando se presentan por medio de perfiles falsos, que generamos ataques a mujeres cuando realizan el ejercicio de la política. Y la violencia simbólica y la vicaria. La violencia simbólica está relacionada con expresiones o estereotipos que desvalorizan a las mujeres, ¿cierto? Lo que veíamos en el video. Esto no lo debería hacer usted porque es mujer, este cargo es más apropiado para un hombre, o por ejemplo las directivas de los partidos o de las organizaciones pues tendrían que estar ocupadas solo por hombres, bueno, etcétera, etcétera. Todo esto relacionado con lo simbólico. Y la violencia vicaria es cuando se presenta o cuando se amenaza con afectar a hijos, familiares o personas cercanas a la persona o a la persona que ejerce la política para causar daño y en este caso limitar la participación en la política de la mujer. ¿Cuáles son los derechos que protege la 2453? Pues participar en política sin violencia, la igualdad de oportunidades, protección frente a diferentes tipos de amenazas, acceder a unas rutas de atención y de denuncias frente a cualquier situación que pueda tener una mujer en el ejercicio de la política, y pues finalmente se establecen unas medidas de atención y protección cuando ya se ha presentado o se incurre en alguna denuncia frente a violencia política ejercida en algún movimiento o en alguna corporación o en algún espacio representativo. También establece la ley, que lo puse abajo como conclusión y que me llamó mucho la atención, es el tema a vivir libre de patrones y estereotipos de comportamiento, prácticas políticas basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. Muchas veces pues siempre los niveles de jerarquía en su máximo nivel están ejercidos por hombres, y por lo tanto pues a la mujer no se le da el significado y valor que deberían ejercer dentro de los movimientos o partidos políticos. Bueno, aquí ya pasamos a la segunda parte, que nos habla sobre cuáles son las obligaciones tanto del Estado como de los movimientos o partidos políticos para dar cumplimiento a las disposiciones de esta ley. En este caso pues el Estado, en cabeza de diferentes entidades
deberán trabajar articuladamente para dar cumplimiento. Establece que se deben crear unas rutas para la atención y protección de este tipo de violencias. Se debe llevar un registro de casos por medio de la plataforma Uriel, que es administrada por el Ministerio del Interior, por medio de la cual se hacen las denuncias correspondientes en el ejercicio político. También es deber del Estado capacitar sobre la prevención de violencia política, en este caso pues lo que yo estoy ejerciendo en este momento. Generar campañas pedagógicas para prevenir, garantizar, sensibilizar cualquier tipo de violencia, activar las alertas tempranas, falta toda amenaza, en este caso pues estaría en cabeza de la Defensoría del Pueblo cuando identifique alguna situación en algún espacio político. Son muchas las entidades que conjugan frente a la obligación de intervenir cuando se presente este tipo de casos, desde el Ministerio del Interior, el Consejo Nacional Electoral, los movimientos o partidos políticos, las personerías, la Procuraduría. Todas estas entidades están en el deber de actuar si reciben una denuncia o si tienen conocimiento de una situación de violencia a la mujer en el aspecto político. Ahora vamos a ver cuáles son las obligaciones de los partidos políticos o los movimientos. Con el acompañamiento pues, de la dependencia a que haya lugar, pues, en este caso le acabo de mencionar muchas de las entidades que acompañan estos procesos, los partidos deberán generar acciones y protocolos de sensibilización para la detección, prevención, protección y atención, finalmente la sanción de la violencia contra las mujeres. ¿Qué quiere decir todo esto que tendrán que hacer los partidos? Que desde el nivel de los partidos o movimientos políticos se tendrán que establecer protocolos y aspectos disciplinarios para atender, y no solamente atender, sino prevenir y sancionar cualquier situación que se presente frente a la violencia de género dentro del partido o movimiento. Los partidos o movimientos deberán modificar sus estatutos, códigos de ética y por medio del comité de ética establecer todo un procedimiento, un protocolo que garantice el debido proceso y la debida diligencia para atender cualquier caso que se pueda presentar de manera interna de algún tipo de violencia. En este aspecto, como les decía, debe crear protocolos para atender y prevenir la violencia, rechazar e investigar sanciones y aplicar sanciones en caso de ser necesario, inclusive garantizando el debido proceso. Un partido o movimiento tendrá hasta la facultad de expulsar de su partido a cualquier militante que ejerza o que se le haya comprobado realizar violencia política contra la mujer. Entonces, la ley que da en esta posibilidad, da en este espacio un abanico de posibilidades para que los partidos puedan regular de manera interna todo el ejercicio para prevenir la violencia de género en el aspecto político. También deberán promover la participación paritaria en igualdad de condiciones, brindar acompañamiento a las víctimas cuando se presente alguna denuncia, adelantar los procesos de formación de derecho electoral. Es muy importante que las mujeres que hacen parte de los partidos políticos o que sean militantes o que sean aspirantes a cualquier cargo público, pues tengan la posibilidad de formación en derecho electoral, conozcan el ejercicio de sus deberes y derechos políticos. Entonces, pues los partidos también tendrán esta obligación siempre y cuando todo esto sea desde la perspectiva de género. Finalmente deben llevar un registro propio de los casos de violencia que se presenten y reportarlo anualmente ante el Consejo Nacional Electoral. Este registro o reporte se debe hacer por medio de la plataforma Uriel. Para el caso del Consejo Nacional Electoral, debe garantizar y proteger los derechos políticos y atender y resolver los casos según su competencia. En este caso, quien de manera inmediata debe atender la situación según el orden son los movimientos o partidos políticos de manera interna. Sin embargo, una vez se proceda a ejercer o a imponer cualquier tipo de sanción, se podrá impugnar, o la persona que esté sancionada o que se le haya aplicado cualquier tipo de sanción podrá impugnar esta decisión ante el Consejo Nacional Electoral y ellos pasarían a revisar esta situación y a resolver ejerciendo como una segunda instancia frente a las sanciones y medidas que apliquen los partidos o movimientos en primera instancia. Todo esto a quienes limiten, restrinjan o impidan el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.
En cuanto a las reformas y modificaciones que se deben hacer en los estatutos de los partidos y en el código de ética de estos, tendrán que establecer cómo lo van a realizar, cómo van a hacer la prevención, cómo van a hacer la atención, y se estableció un término de 6 meses contados a partir de la entrada en vigencia de la ley, so pena de las sanciones establecidas en la 1475-2011, que es la ley que regula todo el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos. Entonces, ustedes que hacen parte de diferentes partidos, es muy importante que de manera interna se revise si del año pasado acá se hicieron las modificaciones y las reformas correspondientes a los estatutos y el código de ética, estableciendo todo el lineamiento y protocolo para prevenir y atender y sancionar cualquier ejercicio de violencia política en contra de las mujeres de manera interna. En cuanto a la promoción y garantía de los derechos políticos, pues está en cabeza del Gobierno Nacional y este lo ejerce a través del Ministerio del Interior, con el apoyo de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el Ministerio de Igualdad y Equidad, y estos deben articular a su vez con las secretarías departamentales y municipales de gobierno y de la mujer, en donde estén creadas estas secretarías. Estas entidades tendrán que implementar políticas, planes, proyectos para promover los derechos de las mujeres en la participación de la vida pública y política, pues que reiteradamente se dé en condiciones de igualdad y libres de cualquier tipo de violencia. Entonces, ya parte desde unas responsabilidades que son en cabeza de los partidos o movimientos políticos, y aquí están las obligaciones que el Gobierno Nacional, en cabeza de sus instituciones, pues deben articular para prevenir y erradicar en todas sus formas cualquier tipo de violencia en contra de la mujer en política. Cuando se presenta un caso, pues se deberán aplicar unas medidas de protección aparte. Frente al tema de la sanción, pues ya les acabé de explicar cuáles son los protocolos que deben asumir en principio los partidos, y posteriormente se podrá revisar la decisión en el Consejo Nacional Electoral. Pero pues a la mujer víctima de cualquier tipo de esta violencia, pues también se le debe brindar una atención, debe ser en contravía, no solamente a quien la ejerce, sino a quien la recibe, en este caso a la víctima. Y aparte de las medidas de protección establecidas en la ley 1257, que es la ley que regula la violencia de género, trae unas medidas de protección establecidas, pues también se tendrán que aplicar unas medidas internas que disponga el partido o movimiento para prevenir y erradicar este tipo de violencias. Y cuando identifique desigualdad, discriminación, barreras, desventajas, todo esto, en donde existan actos de discriminación, y se limite la libertad de expresión y acceso a la información de la mujer. Aparte de las medidas establecidas que les hablo de la ley 1257, pues el artículo 29 de esta ley nos habla de unas medidas adicionales para atender a mujeres que puedan estar siendo víctimas de este tipo de violencia. Bueno, voy a ver si de pronto me da, y si no lo escuchamos. Un link en donde pues se puede realizar la denuncia. Un segundito de proyecto.
son videitos corticos donde pues son muy educativos frente a los canales de denuncia. Entonces también es una de las obligaciones que se estableció en cabeza de los partidos y movimientos, que se debe hacer publicidad y cualquier tipo de propaganda para prevenir y erradicar las violencias políticas en cuanto al ejercicio de la política de las mujeres que militan en sus partidos. Entonces, aparte pues de todas las medidas, protocolos, disposiciones, modificaciones, reformas que se deben hacer, pues también tendrán que invertir en publicidad y propaganda para prevenir y rechazar cualquier tipo de violencia. Entonces, pues también es muy importante que en sus redes sociales, en sus páginas web y en todo lo que manejen los partidos o movimientos de redes sociales, pues también hagan una difusión importante sobre prevenir y erradicar todo tipo de violencia política. Finalmente, pues yo quería también hacer como énfasis en una disposición que trae la ley, que no solamente está dirigida frente a los partidos o movimientos políticos o Consejo Nacional Electoral o entidades a nivel nacional, sino que también trae un deber a las corporaciones de elección popular, y en este caso es que deben incluir dentro de sus reglamentos normas para el debate democrático que prevengan, rechacen y sancionen la violencia contra las mujeres en los aspectos políticos y se establezcan unos mecanismos de protección. Para este caso, las mesas directivas deberán hacer seguimiento a que se cumpla esta disposición que nos trae la ley 2453, donde pues es claro que en todos los aspectos o en todos los campos en donde se realice el ejercicio político por mujeres, pues existan medidas tendientes a sancionar, prevenir y rechazar cualquier tipo de violencia. Quise hacerlo pues de una manera muy resumida. La ley es un poquito amplia, lo resumí en los aspectos más relevantes. Les voy a compartir la presentación por si de pronto la quieren tener. Es muy importante que si ustedes hacen parte de las directivas o dentro de sus partidos, pues se haga el llamado de atención para acatar estas disposiciones normativas y que no nos coja la noche para empezar a implementarlo, porque trae sanciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su buena presentación, de verdad que muy importante. Concejales, abrimos el campo de preguntas si alguien tiene alguna inquietud. Concejala Mariana. Sí, buenas tardes para todos, y para la mesa directiva y para todos los honorables concejales y para la doctora Lina. ¿Cuándo entró en vigencia esta ley? Abril de 2025. A partir de abril. ¿Y hasta cuándo hay tiempo para reglamentar el tema del reglamento interno y todo lo que tienen que los partidos? Bueno, en tema de los partidos, la misma ley dio 6 meses para realizar las reformas correspondientes a partir de la entrada en vigencia de la ley. 6 meses igualmente para las mesas directivas. Pues establece que para hacer las reformas, ¿cierto? En general. Entonces, en ese sentido, pues en su grueso las disposiciones están ordenadas para los movimientos o partidos políticos, pero finalmente también hace la recomendación que en las corporaciones públicas también se tenga en cuenta eso. Entonces, sobre todo los 6 meses rige es para la aplicación de la reforma, sobre todo de los códigos de ética y de los estatutos de los partidos. Gracias. ¿Otro concejal tiene preguntas? Concejala Jenny Osorio. Bueno, buenas tardes para todos. Pues más que una pregunta, es como, yo siento que a hoy muchas más mujeres estamos participando en política. Y qué bueno, pues obviamente que haya ese respaldo, pero sí es necesario, pues que cuando ocurran las situaciones, pues realmente hacer la denuncia. Porque es evidente que sí hay violencia de género, que yo siempre he pensado que para nosotras, es más difícil hacer política, porque además de uno estar en el recinto y pues tiene que seguir teniendo muchos roles que son indelegables. Entonces, pues es una ley que digamos que nos da a nosotras unas herramientas
pero es muy importante y sobre todo lo que necesitamos es que haya conciencia de que cuando las mujeres participamos de la política, pues realmente yo pienso que es un esfuerzo doble, que incluso pues, la comunidad, la sociedad debería comprender de que al mismo tiempo somos madres, esposas, amas de casa, seguimos trabajando y que debe haber ese respeto por igual. A hoy imagínense que tengan que existir leyes que nos protejan cuando simplemente deberíamos respetarnos entre todos. En las listas, cuando se aspira, no deberían ver a la mujer como que simplemente está llenando un espacio, sino que realmente puede liderar procesos que representen a la comunidad. Hoy nosotros acá en el Consejo de Quinchía nos sentimos muy orgullosos de que somos 3 mujeres en el Consejo, pero pues podríamos ser 13 y tendría que ser completamente normal, porque ¿cómo pueden haber 13 hombres? Exactamente. Entonces, bueno, que la invitación es a que las mujeres sintamos esa protección por parte de la ley, pero sobre todo que sí denunciemos cuando sintamos el acoso, porque simplemente muchas veces se normaliza o nos hemos acostumbrado a que esa es la forma en la que se hace política y a que nosotras nos tenemos que esforzar el doble, pero realmente hay cosas que no se pueden normalizar, que se deben denunciar y que se deben tomar las medidas necesarias para que no vuelvan a ocurrir y que hacer política sea igual para todos. Muchas gracias. Bueno, es muy importante lo que manifiesta la concejala Jenny, en el sentido de que toda esta ley hace mucho énfasis en que todo el procedimiento, protocolo, atención, prevención, todos los verbos que se manejan allí sean atendidos desde perspectivas de género, ¿cierto? Muchas veces cuando escuchamos que se apliquen, por ejemplo, los fallos judiciales, los protocolos, las políticas públicas con perspectiva de género, muchas veces ni siquiera sabemos a qué hace referencia la perspectiva de género, y es justamente lo que decía la concejala, en el sentido de que una mujer cuando ejerce muchas actividades o está en un cargo público o realiza muchos deberes, a su vez debe ejercer otros roles de los cuales no se puede desligar, como el ser madre, el ser ama de casa, el atender otro tipo de obligaciones que generan el doble de esfuerzo que los hombres puedan estar realizando. Entonces, en ese sentido, pues yo no puedo poner en igualdad de condiciones a una mujer que ejerce varios roles, que tiene dificultades o puede ser madre cabeza de familia, bueno, puede tener muchas condiciones de vulnerabilidad y que la llevan a realizar un esfuerzo muy grande para ocupar cualquier tipo de cargo que pueda o realizar un ejercicio político. Entonces, en este aspecto no puedo poner o tratar igual a una mujer en unas condiciones especiales que a un hombre que posiblemente no tenga mucha carga de la que puede tener una mujer. Entonces, en ese sentido, siempre que analicemos una situación o un caso de estos, pues veámoslo con las gafas de la perspectiva de género y con el caso especial de esa mujer, para en ese orden de ideas fallar de manera equitativa frente a las necesidades de esa mujer. Concejal Alexander Mazo. Gracias, señor presidente. Buenas tardes para todos mis compañeros, para la doctora Lina. Bienvenida siempre a este recinto, gracias por la capacitación, es demasiado interesante. Creo que a través de los años el tema de las limitaciones hacia la mujer se han ido superando, pero una de las principales que se debe superar es las de ellas mismas, que ellas son las que se ponen esas barreras muchas veces y se niegan a participar de esos escenarios. Desde los partidos políticos lo hemos visto, esa dificultad que tenemos cuando se van a conformar listas a los consejos para usted convencer a una mujer que participe. Entonces son ellas mismas las que tienen que estar convencidas de esos grandes potenciales que tienen como mujer, que crean ellas mismas primero en ella para que vengan y irradien y nos acompañen, y creo que es una fortuna este consejo tener estas 3 maravillosas mujeres que tenemos y han demostrado las capacidades que tienen las mujeres. Entonces primero es que ellas mismas crean en ellas, que salgan, que tomen la vocería y que quieran liderar, porque es un liderazgo muy bonito y de muchas capacidades. Creo que sí, claro, dentro de los estatutos hay que, y los partidos lo vienen haciendo, vienen modificando los estatutos, le vienen dando
la participación y el rol de importancia que tienen las mujeres. Entonces, excelente la capacitación. Sí me gustaría que ahí hay puntos de violencia política que no son solo de la mujer, y creo que son de los hombres, y ahora en esta, que son de todo tipo de persona que se meta a cargos públicos. El solo hecho de usted ser figura pública ya era es para que lo ataquen y lo difamen, y ahora con el tema de redes sociales, de que los perfiles falsos lo ataquen y lo ultrajen a usted, no importa que sea hombre o mujer. Entonces ese tipo de violencia no es solo de la mujer, es de hombres y mujeres. Entonces sí sería bueno que lo ampliaran también en el concepto de violencia política general. Pero eso es un muy buen paso, un nuevo paso más para proteger a estos grandes seres, a las mujeres, para que lleguen a fortalecer la política con su manera de hacer las cosas. Muchas gracias, Doc. Otro concejala Mariana. No, yo sí quiero como hacer una anotación y un llamado. Me encanta esta ley, porque este año incluso he sido atacada por redes sociales con temas de lo físico, con temas de cosas que no tienen nada que ver en aras de ejercer el control político dentro del recinto. Y sí es muy bueno que cuando alguien esté atacado por redes sociales sienta el apoyo de los compañeros, que no se vaya solo en palabras, en venir a decir que es muy bonita la ley y todo eso, cuando en ocasiones escuchamos a un compañero que diga es falta de macho. Está así porque es falta de macho. Eso son cosas y palabras que no se le deben decir a una mujer. Son violencia contra la mujer, violencia de todos los aspectos. Entonces que cuando una mujer, porque yo le digo, muy bonita la ley y todo eso, y estamos hablando, y fue atacada, y ni una sola persona de este consejo se manifestó contra eso. Lo normalizaron, y lo normalizan, y lo siguen normalizando. Entonces, que ahora que está la ley, es muy bueno que nos acatemos a ella, y que de verdad nos defendamos como nos tenemos que defender, como mujeres que valemos, como mujeres que hacemos política sana, como mujeres que no politiqueamos, que hacemos política de verdad, que protegemos a esas personas, a esas mujeres y a esa comunidad que lo necesita. Entonces, aplaudo de verdad de las personas que hicieron esta ley, de que nos vengan a proteger en este ámbito político. Concejal Jorge Uribe. A ver, un saludo muy especial, doctora Lina, igualmente a la mesa directiva, concejales, concejalas, igualmente a las personas que nos ven por las redes sociales. Precisamente hoy, por la mañana, pues siempre hago reflexiones, ¿cierto?, en mi página, pero creo que coincide algo con lo que vamos a hablar. Las voy a leer, ¿cierto? En estos tiempos de tanta división vale la pena hacer una reflexión profunda. No solamente en la política estamos perdiendo la capacidad de respetar al que piensa distinto. También sucede en las creencias, en el deporte, en la vida cotidiana y hasta dentro de las mismas familias. Hoy parece que cualquier opinión diferente se convierte en motivo de pelea, insulto o enemistad. Se ha vuelto común tratar de ignorante, retrógrado o enemigo a quien no comparte nuestras ideas. Y ahí es donde realmente está el problema, no en pensar diferente, sino en olvidar el respeto. La violencia no empieza únicamente con las armas, muchas veces comienza con las palabras, con la intolerancia, con el odio que se alimenta desde las redes sociales, desde los comentarios agresivos y desde el mal ejemplo que damos a las nuevas generaciones. No podemos volver a aquellas épocas oscuras donde las personas se mataban por un color político o por pertenecer a un partido diferente. Colombia ya sufrió demasiado por eso. La democracia significa precisamente poder pensar distinto sin destruirnos entre nosotros. Cada ciudadano tiene derecho a apoyar al candidato que considere mejor para el país. Unos apoyarán a unos, otros apoyarán a otros, y eso debe verse con normalidad. Lo importante es entender que ningún pensamiento justifica humillar o tratar mal a otra persona. Muchas veces vemos en redes y medios de comunicación cómo se atacan entre sí, cómo todos terminan señalados, cuestionados o tratados como delincuentes. Mientras tanto, el pueblo se llena de miedo, rabia y desconfianza. Por eso, más que fanatismo político, hoy necesitamos sensatez, respeto y mucha oración por nuestra patria. Debemos pedirle a Dios sabiduría para elegir bien, serenidad para aceptar las diferencias y humildad para comprender que nadie es dueño absoluto de la verdad. Porque cuando una sociedad pierde el respeto, pierde también la paz.
¿Será que todavía estamos a tiempo de aprender a disentir sin agredir? Y verdad que lo ve uno cuando uno muchas veces publica ciertas cosas, ¿cierto? Y bueno, no sé, vengo a colación con la muerte de Fernando Estrada, ¿sí o no? Concejal de nuestro municipio en la época atrás, ¿cierto? Época de la UP. Y uno escribe ciertas palabras alusivas a ellos y resultan otros agrediendo hasta en unos comentarios de dolor. Pero igualmente, pues hemos cambiado un poquito en el aspecto de participación de género, de participación de las mujeres. Mire que ya, tenemos una administración con muchas mujeres, en este caso. E igualmente, pues, en el Consejo también era muy difícil tener participación de mujeres, pero igualmente son espacios que tienen que ganar las mujeres. Yo muchas veces creo que las mujeres merecen todos los espacios del mundo sin necesidad de leyes, ¿cierto? Y no podría ser que tenga que obligar muchas veces a que en el sector político, como lo decía el concejal Mazo, dice, claro, tan difícil, concejal, armar una lista, porque siempre la tratan como rellenos, ¿cierto? Como hay que armar entonces de 13 en la lista, entonces armemos 7-6, ¿cierto? Pero las cotas femeninas, pero yo creo que no debería ser así, ¿cierto? Yo creo que debería ser espacios que se han ganado y no solamente por un decreto, por una ley, son espacios que las mujeres se han ganado y tenemos mujeres muy, muy pensantes, muy inteligentes y le hemos tenido en nuestro municipio. Entonces, qué bueno que esos espacios de participación pues sean apropiados por las mismas mujeres. Lo otro pues también es la violencia, pero no solamente es la violencia del hombre contra la mujer, también estamos viendo ya la violencia de la mujer contra el hombre, ¿cierto? Entonces, también es de ambas partes, pero es una oportunidad que tienen los partidos de capacitar a sus dirigentes, igualmente a la gente que hace parte de su electorado, de lograr que este país, cada quien pueda pensar diferente sin llegar a cosas peores como nos ha pasado. Esta presentación, la verdad, es muy importante. Qué bueno que la compartan también por QTV y por las diferentes redes, ¿cierto? Porque me parece muy, muy importante que las personas conozcan de esta nueva normativa, pero que no sea solamente por ley, sino que al final se den las cosas porque son espacios que se han ganado en la participación ciudadana de este país. Muchas gracias, señor presidente. Otro concejal tiene... Bien pueda, doctora, con la respuesta. No, ya pues darle las gracias a todos ustedes. Coincido con muchas de las manifestaciones que realizan los honorables concejales. Pues acabo de ver una noticia que asesinaron a una concejala precisamente y digamos que dentro de nuestro raciocinio diríamos, no, es que no deberían existir leyes para que una mujer participe, ¿cierto? Lo acaba de decir el concejal, pero siguen ocurriendo muchas situaciones y limitaciones que atentan contra los derechos de las mujeres. Entonces, los espacios que hoy en día tienen las mujeres, como el derecho al voto, por ejemplo, cuando se inició con este tema, la obligación pues de cumplir con unos porcentajes en la vida pública, en el consejo y todo esto fue consecuencia de grandes luchas que precisamente las mujeres dieron para que se les garantizaran sus derechos y que hoy en día difícilmente se logra realizar en condiciones de igualdad que los hombres, ¿cierto? Es muy importante que en este tipo de espacios contemos con 3 mujeres, pero es evidente pues que en su mayoría todavía sigue siendo ejercido por hombres. Puede tener muchos factores y aristas de que las mujeres no participen en la vida política, por ejemplo, con relación a lo que mencionaba la concejal Jenny, que están ejerciendo otros roles, ¿cierto? Y no quiere decir que esos roles también no se le den la validez como el de participar en espacios de representación ciudadana, pero habrán mujeres que están realizando otro tipo de actividades y pues
no les llame mucho la atención la vía pública. Por el contrario, habrán otras que nos llaman mucho la atención de la vía pública y que en este caso pues es muy importante por parte de las entidades que se refuerce esa formación frente al liderazgo, frente a procesos de participación ciudadana. Esta misma ley también trae la obligación a los partidos de formar a sus militantes, no solamente mujeres, sino hombres también, en aspectos de liderazgo, porque de ahí es que nacen muchos representantes de nosotros en las altas esferas de lo público y de lo político. Entonces sí es muy importante que nos quede esta invitación, esta reflexión hacia las mujeres de que a lo largo de la historia, por medio de luchas o de grandes luchas, se han ganado estos espacios. Entonces pues la idea es aprovecharlos y que se puedan ejercer de una manera libre y sin ningún tipo de violencia. Muchas gracias a ustedes. Doctora, a usted muchísimas gracias. Por favor, continuemos con el orden del día, señora secretaria. Bueno, entonces continuamos con el punto número 3, socialización de los proyectos de acuerdo presentados por el Partido Liberal. Bueno, muchas gracias, señor presidente. A ver, en nombre del Partido Liberal, William, igualmente con Rafa, hemos querido presentar cinco proyectos de acuerdo. Igualmente, estos proyectos es para los debates correspondientes, igualmente para las modificaciones que las comisiones, en este caso de gobierno, o la plenaria, pues decidan hacerle a ellos. Tenemos el proyecto 02, por medio del cual se adopta la ficha de impacto normativo municipal, FINM, para los proyectos de acuerdo en el municipio de Quinchía, Risaralda, y se dictan otras disposiciones. En ejercicio de la función normativa por parte de los consejos municipales, constituye una de las expresiones más importantes de la democracia local, en la medida en que a través de ella se adoptan decisiones que inciden directamente en la vida de la comunidad. No obstante, uno de los principales retos en este ámbito es garantizar que los proyectos de acuerdo respondan efectivamente a necesidades reales, sean comprensibles para la ciudadanía y cuenten con elementos mínimos que permitan evaluar su impacto y viabilidad. En la práctica, es frecuente encontrar iniciativas normativas que, aun siendo bien intencionadas, carecen de claridad en cuanto al problema que buscan solucionar, su alcance o sus efectos, lo que dificulta su análisis y limita la calidad del debate en el Consejo Municipal. El proyecto de acuerdo propone la adopción de la ficha de impacto normativo municipal como un instrumento sencillo, práctico y de fácil implementación, orientado a mejorar la calidad de los proyectos de acuerdo y a fortalecer la transparencia en el proceso normativo. Esta ficha no pretende convertirse en una carga adicional, sino en una herramienta que facilite el trabajo de los concejales, mejore la toma de decisiones y permita a la ciudadanía comprender de manera clara el propósito de cada iniciativa. El proyecto de acuerdo número 02 de 2026, el Consejo Municipal de Quinchía, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 2, 201 y 213 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 136 del 94, modificada por la Ley 1551 del 2012 y demás normas concordantes, considerando que la función normativa del Consejo Municipal debe orientarse a la solución efectiva de problemas públicos, bajo criterios de transparencia, eficiencia y responsabilidad, que resulta necesario fortalecer la calidad de los proyectos de acuerdo mediante herramientas que permitan identificar de manera clara su impacto, alcance y viabilidad,
que la ciudadanía tiene derecho a comprender las decisiones públicas y a acceder a información clara y sencilla sobre las iniciativas normativas, que la adopción de instrumentos técnicos simplificados contribuye a mejorar la toma de decisiones y a fortalecer la confianza en las instituciones. Acuerda. Artículo 1, objeto. Adoptar la ficha de impacto normativo municipal como instrumento de apoyo para la formulación, estudio y análisis de los proyectos de acuerdo en el municipio de Quinchía con el fin de mejorar la calidad normativa, fortalecer la transparencia y facilitar la comprensión ciudadana. Artículo 2, definición. La ficha de impacto normativo municipal es un instrumento técnico simplificado que permite identificar de manera clara, breve y estructurada los elementos esenciales de un proyecto de acuerdo. Artículo 3, ámbito de aplicación. Esta ficha será aplicable a proyectos de acuerdo presentados por los concejales, proyectos de acuerdo presentados por la administración municipal. Artículo 4, obligatoriedad y presentación. Esta ficha deberá anexarse al momento de la radicación del proyecto de acuerdo ante la Secretaría del Consejo Municipal. Parágrafo. La ausencia de la ficha no impedirá la radicación del proyecto, pero deberá ser allegada antes del inicio del primer debate. Artículo 5. Funciones de la Secretaría del Consejo. La Secretaría del Consejo Municipal será responsable de recibir la ficha junto con el proyecto, verificar el cumplimiento de elementos mínimos, ponerla en conocimiento de los concejales y facilitar su consulta por parte de la ciudadanía. Artículo 6. Enfoque de transparencia. La ficha deberá elaborarse en lenguaje claro, comprensible y accesible para la ciudadanía. Artículo 7. Uso de la ficha. Servirá como herramienta de apoyo para el análisis de los proyectos de acuerdo, los debates en comisión y plenaria, ejercicio del control político y socialización ante la comunidad. Artículo 8. Anexo. Adóptese como parte integral del presente acuerdo el formato de la ficha de impacto normativo, el cual se incorpora como anexo número 1. Artículo 9. Naturaleza no fiscal. El presente acuerdo no genera gasto público ni implica la creación de nuevas estructuras administrativas. Artículo 10. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. Comuníquese y cúmplase en el Consejo Municipal, firma los concejales. Igualmente está el anexo de la ficha. Esta ficha de impacto normativo compone ciertas partes. Una información general. La información general comprende el título del proyecto, autores y la fecha. El segundo, el problema que se busca solucionar. El tercero, el objeto del proyecto. El cuarto, la población beneficiada. Puede ser comunidad general, zona urbana, zona rural u otros. Quinto, un impacto social. Sexto, un impacto administrativo. No genera cambios o genera ajustes. ¿Y cuáles? Y séptimo, un impacto fiscal. No genera gasto o genera gasto. Y explicar. Una viabilidad jurídica, una relación con el plan de desarrollo y un resultado esperado y un resumen para la ciudadanía. Un espacio corto, cinco líneas del proyecto. Bueno, este proyecto de acuerdo, presidente, concejales, es como para darle organización un poquito a la presentación de los proyectos, ¿cierto? Que no nos llegue un proyecto al Consejo, pues no tengamos como una noción resumida de él, igualmente que ante la ciudadanía pues le podemos dar un esbozo de ese proyecto, ¿cierto? Sencillamente, muchas veces la gente no le gusta leer, pero si lo hacemos un resumencito yo creo que sí lo podríamos hacer. Ese proyecto y en general no genera gastos. O sea que sí lo podemos presentar nosotros como concejales, no implica ningún gasto para la administración municipal. El proyecto 03, por medio del cual se institucionaliza el reconocimiento de los jaibanas como sabedores ancestrales de los pueblos indígenas del municipio de Quinchía, Risaralda en el marco del reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y se editan otras disposiciones. Yo igualmente sé que aquí tenemos dos concejales, una concejala y un concejal experto en el tema, ¿cierto? Que les pediría pronto que nos ampliara y nos organizara el tema del proyecto, ¿cierto?
Fundamento constitucional. La Constitución Política de Colombia reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación, artículo 7º, así como el deber del Estado de promover y fomentar el acceso a la cultura en igualdad de oportunidades, artículo 70. En este contexto, los pueblos indígenas son sujetos de especial protección y sus prácticas culturales, espirituales y medicinales constituyen patrimonio inmaterial de la nación. Contexto local. El municipio de Quinchía Risaralda cuenta con presencia de comunidades indígenas organizadas en resguardos en Vera Chamí, Escopetera, Pirza y el proceso de constitución de resguardo en Vera Carambá. Dentro de estas comunidades, los jaibanás desempeñan un papel esencial como médicos tradicionales, guías espirituales y guardianes del conocimiento ancestral. Justificación. El reconocimiento institucional de los jaibanás permite visibilizar, dignificar y proteger los saberes ancestrales, fortaleciendo el respeto por la diversidad cultural y la identidad territorial. La adopción del primer jueves del periodo de sesiones ordinarios del mes de noviembre permite articular esta iniciativa con la dinámica institucional del Consejo Municipal, garantizando su realización efectiva. Importancia cultural. Los jaibanás representan la medicina tradicional indígena, conservan el conocimiento espiritual del pueblo en Vera, son autoridades de sabiduría dentro de sus comunidades y preservan prácticas ancestrales fundamentales. Alcance del acuerdo. El presente acuerdo tiene carácter simbólico y de reconocimiento institucional sin generar cargas administrativas ni presupuestales para la administración municipal, siendo el Consejo Municipal encargado de su implementación. Viabilidad. El proyecto es jurídicamente viable en tanto se enmarque en la protección de los derechos étnicos y culturales, respeta la autonomía de los pueblos indígenas y no implica erogaciones obligatorias del presupuesto, presentado por Partido Liberal. El proyecto es el 03, por medio del cual se institucionaliza el reconocimiento a las jaibanás como sabedores ancestrales de los pueblos indígenas del municipio de Quinchía Risaralda, en el marco del reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, y se editan otras disposiciones. El Consejo Municipal de Quinchía, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial acogidas por el artículo 313 de la Constitución Política y la Ley 136 del 94, acuerda, artículo 1, institucionaliza en el municipio de Quinchía Risaralda el reconocimiento de los jaibanás como sabedores ancestrales de los pueblos indígenas presentes en el territorio, en especial de los resguardos en Vera Chamí, Escopetera, Pirza y en Vera Carambá, el cual se realizará el primer jueves del periodo de sesiones ordinarias del mes de noviembre de cada año. Artículo 2. El Consejo Municipal de Quinchía realizará acto de reconocimientos a los jaibanás que se destaquen por su trayectoria, servicio comunitario y preservación de las prácticas ancestrales en sus respectivas comunidades. Artículo 3. El reconocimiento se otorgará mediante resolución del Consejo Municipal, en el cual se resaltarán los méritos, saberes y aportes de los jaibanás seleccionados. Artículo 4. Para la selección de los jaibanás a reconocer establecerá el siguiente procedimiento: postulación. Podrán postular candidatos, las autoridades indígenas de los resguardos, cabildo indígenas, organizaciones comunitarias y concejales del municipio. Requisitos mínimos: ser reconocido por la comunidad como jaibaná, pertenecer a alguno de los resguardos indígenas del municipio y tener trayectoria en prácticas tradicionales y espirituales. Contar con reconocimiento comunitario. Habrá un comité evaluador. La mesa directiva del Consejo Municipal designará un comité evaluador, el cual estará integrado por 2 concejales, un representante de la autoridad indígena del municipio, un delegado de organizaciones comunitarias y un delegado a sus juntas. Este comité será el encargado de analizar las postulaciones y seleccionar los jaibanás beneficiarios del reconocimiento. Criterios de selección: trayectoria como jaibaná, reconocimiento entre la comunidad, aporte a la preservación cultural y servicio a la comunidad. Artículo 5. El número de reconocimientos será definido anualmente por la mesa directiva del Consejo Municipal, procurando una representación equitativa de los resguardos indígenas del municipio. Artículo 6. El acto de reconocimiento se realizará en sesión del Consejo Municipal o en acto público especial convocado para tal fin. El presente acuerdo rige a partir de su publicación. Igualmente, como les dije, concejal, está supeditado a los ajustes que se deban realizar dentro de la comisión o en plenaria, aprovechando el amplio conocimiento que tienen acá las 2 concejales de la comunidad indígena. El proyecto
de acuerdo número 04, por el cual se institucionaliza el Día Municipal de la Mujer Rural en el municipio de Quinchía, Risaralda, y se dictan otras disposiciones. Por ciertos motivos. La mujer rural ha sido históricamente un pilar fundamental de la construcción del municipio de Quinchía, aportando significativamente al desarrollo económico, social y cultural, especialmente en actividades como la agricultura, la caficultura, la minería artesanal, el liderazgo comunitario y la preservación de saberes tradicionales. Justificación. El reconocimiento institucional de la mujer rural permite visibilizar su papel en el territorio, fortalecer el tejido social y promover referentes positivos para las nuevas generaciones. Si bien, a nivel internacional, el Día de la Mujer se conmemora el día 15 de octubre, el presente proyecto propone su celebración en el municipio el segundo jueves del mes de noviembre, con el fin de facilitar su organización, garantizar mayor participación comunitaria y permitir su adecuada planeación dentro del calendario institucional. En el municipio de Quinchía, las mujeres rurales desempeñan un papel determinante en la economía campesina, los procesos organizativos comunitarios, la transmisión de saberes culturales, el fortalecimiento del tejido social. Muchas de ellas son lideresas, productoras, madres comunitarias, mineras, artesanales y guardianes en el territorio, lo cual hace necesario su reconocimiento institucional. El presente acuerdo tiene un carácter simbólico y reconocimiento institucional, siendo el Consejo Municipal el encargado de su implementación sin generar obligaciones administrativas ni cargas presupuestales para la administración municipal. El proyecto es jurídicamente viable en tanto se enmarca dentro de la competencia del Consejo Municipal, no genera erogaciones obligatorias del presupuesto público y promueve valores sociales, culturales y comunitarios. El proyecto de acuerdo del 04, por medio del cual se institucionaliza el Día Municipal de la Mujer Rural en el municipio de Quinchía, Risaralda, el Consejo Municipal, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 313 de la Constitución Política, la Ley 136 del 94, acuerda institucionalice el Día Municipal de la Mujer Rural en el municipio de Quinchía, Risaralda, el cual se celebrará el segundo jueves del mes de noviembre de cada año. Artículo 2. El Consejo Municipal de Quinchía realizará acto público de reconocimiento a mujeres rurales del municipio que se hayan destacado por su aporte al desarrollo social, económico, cultural, ambiental o comunitario del territorio. Artículo 3. El reconocimiento se otorgará mediante resolución del Consejo Municipal, en el cual se exaltarán los méritos, trayectoria y contribución de las mujeres seleccionadas. Artículo 4. Para la selección de la mujer a reconocer se establecerá el siguiente procedimiento. Postulación. Podrán postular candidatas a la Junta de Acción Comunal, organizaciones sociales, asociaciones campesinas, grupos comunitarios, concejales del municipio. Requisitos mínimos: ser mujer residente en la zona rural del municipio, haber desarrollado actividades destacadas en beneficio de la comunidad y contar con el reconocimiento social o comunitario. Habrá un comité evaluador, 2 concejales, secretario de Desarrollo Económico y Competitividad o su delegado, un delegado de la UMATA, un delegado de las juntas. Este comité será el encargado de analizar las postulaciones y seleccionar las mujeres rurales beneficiarias del reconocimiento con base en los criterios establecidos en el presente acuerdo. Criterios de la selección: liderazgo comunitario, aporte de desarrollo rural, trayectoria y permanencia en el territorio y ejemplo para la comunidad. Artículo 5. El número de reconocimiento a otorgar será definido anualmente por la mesa directiva del Consejo Municipal, garantizando criterios de equidad territorial y participación comunitaria. Artículo 6. El acto de reconocimiento se realizará en sesión del Consejo Municipal o acto público especial convocado para tal fin. El presente acuerdo rige a partir de fecha de su publicación, comuníquese y cumpla. El proyecto 05, por medio del cual se establecen lineamientos para la presentación, radicación, socialización y sustentación periódica de informes de gestión de la administración municipal, con enfoque de transparencia, control político y acceso ciudadano a la información en el municipio de Quinchía, Risaralda, y se dictan otras disposiciones. Exposición de motivos. El fortalecimiento de la democracia local exige avanzar hacia modelos de gestión pública más transparentes, participativos y orientados al ciudadano. En este contexto, el control político ejercido por los consejos municipales constituye un pilar esencial del Estado social de derecho. No obstante, en la práctica dicho control enfrenta limitaciones derivadas de la ausencia de información periódica, estructurada y comprensible, lo que dificulta no solo la labor de los concejales, sino también el acceso efectivo de la ciudadanía a la gestión pública. El presente proyecto de acuerdo no impone nuevas cargas sustanciales a la administración, sino que organiza, estandariza y moderniza la forma en que la información pública es presentada, permitiendo un control político más eficiente, oportuno y útil. Desde el punto de vista jurídico, la iniciativa fundamenta en los principios de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, así como en el derecho fundamental al acceso a la información pública,
desarrollado por la Ley 1712 de 2014. Igualmente se enmarca dentro de las competencias del Consejo Municipal para ejercer control político y reglamentar sus funciones sin invadir la órbita del Ejecutivo ni generar impacto fiscal. Un elemento central de esta propuesta es el enfoque de acceso ciudadano a la información. No basta con producir informes técnicos, es necesario que estos sean claros, comprensibles y útiles para la comunidad, superando barreras de lenguaje y presentación. Asimismo, el proyecto articula la presentación de los informes con los periodos de sesiones ordinarias del Consejo Municipal, garantizando coherencia institucional, facilitando su análisis en escenarios formales de deliberación. Desde la perspectiva política, esta iniciativa recoge principios fundamentales de transparencia, participación ciudadana, control democrático de poder y modernización del Estado. El propósito de este acuerdo no es generar confrontación institucional, sino fortalecer la gobernanza local, organizando la información pública para que el control político sea permanente, técnico y accesible a la ciudadanía. En consecuencia, este acuerdo se constituye una herramienta moderna para mejorar la relación entre la administración municipal y el Consejo Municipal y la comunidad. Por lo anterior, se somete a consideración del Honorable Consejo. El proyecto número 5, por el cual se establecen los lineamientos para la presentación, radicación, socialización y sustentación periódica de informes de gestión de la Administración Municipal con enfoque de transparencia, control político y acceso a los ciudadanos a la información en el municipio de Quinchía Risaralda, citan otras disposiciones. El Consejo Municipal de Quinchía Risaralda, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 2, 209 y 313 de Constitución Política de Colombia, la Ley 136 del 94 modificada por la Ley 1551 del 2012, la Ley 1712 de 2014 y demás normas concordantes, acuerda. Artículo 1, objeto. Establecer lineamientos institucionales para la presentación, radicación, socialización y sustentación periódica de informes de gestión de la Administración Municipal con el fin de fortalecer el control político, la transparencia y el acceso ciudadano a la información pública. Artículo 2, ámbito de aplicación. Los lineamientos establecidos en el presente acuerdo serán aplicables a secretarías de despacho, jefaturas de dependencia, institutos descentralizados del orden municipal, empresas industriales y comerciales del Estado del orden municipal, incluidas las empresas de servicios públicos, empresas sociales del Estado, incluida la S. Hospital Nazaret de Quinchía. Parágrafo 1. Cada entidad deberá presentar la información conforme a su naturaleza jurídica y régimen aplicable. Parágrafo 2. La aplicación del presente acuerdo no afectará la autonomía administrativa, técnica ni financiera de entidades descentralizadas. Artículo 3. Periodicidad de los informes. Los informes de gestión deberán presentarse de manera cuatrimestral, en articulación con los periodos de sesiones ordinarias del Consejo Municipal, así: febrero, con corte a 31 de diciembre. Mayo, con corte a 30 de abril. Agosto, con corte a 31 de julio y noviembre, con corte a 31 de octubre. Radicación de informes. Los informes deberán ser radicados ante la Secretaría General del Consejo Municipal con una antelación mínima de 5 días hábiles a la fecha programada para su presentación. La Secretaría General del Consejo será responsable de: a. La recepción formal de los informes. B. Su organización y archivos. C. La distribución oportuna a los concejales. Y D. Garantizar disponibilidad para consulta. Artículo 5. Contenido y enfoque de los informes. Los informes deberán elaborarse en lenguaje claro, accesible y comprensible y contener como mínimo: resumen ejecutivo, avance en ejecución del plan de desarrollo municipal, ejecución presupuestal, gestión administrativa realizada y dificultades identificadas y acciones correctivas implementadas. Parágrafo. Se priorizará el uso de formatos pedagógicos, visuales, estandarizados que faciliten la comprensión por parte de los concejales y la ciudadanía. Artículo 6. Enfoque diferencial. La presentación de los informes deberá ajustarse según la naturaleza de cada entidad, así: Administración central, enfoque en el cumplimiento del plan de desarrollo. B. Entidades descentralizadas, enfoque en el cumplimiento de su objeto misional. C. Empresas públicas, enfoque en la presentación de servicio y eficiencia operativa. D. Empresas sociales del Estado, enfoque en la prestación del servicio de salud e indicadores básicos de gestión. Artículo 7. Coordinación institucional. La Secretaría de Gobierno, quien haga sus veces, coordinará la consolidación de la información de la Administración Central. Las entidades descentralizadas, empresas y ES deberán remitir directamente sus informes al Consejo Municipal. Artículo 8. Socialización y sustentación. Los informes serán socializados y sustentados en sesión del Consejo Municipal conforme a la programación definida por la mesa directiva en coordinación con los voceros de las bancadas. Artículo 9. Uso para control político. El Consejo Municipal podrá utilizar los informes presentados como insumo para debates de control político, citaciones a funcionarios
seguimiento a la gestión administrativa. Artículo 10, naturaleza no fiscal. El presente acuerdo no genera gasto público adicional ni crea estructuras administrativas nuevas, por lo que no tiene impacto fiscal. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. Aprovechando que está la doctora Lina de Control Interno. Hay dos proyectos que enmarcados mucho en la organización institucional. Este proyecto, como se lo acabo de leer, es que en esas épocas, sesiones de febrero, mayo, agosto y noviembre, pues tienen que presentar los informes con esta metodología, ¿cierto? Esta metodología, como se lo manifiesta el acuerdo, pues permite que haya una periodicidad de los informes, ¿cierto? Y son informes de gestión, los cuales deben presentarse en esas fechas y con los temas aludidos en él, ¿cierto? Este otro proyecto es el 06, también aprovechando nuestros dos concejales indígenas, nuestra concejala y concejal, que yo sé que nos lo van a ayudar a fortalecer, nuestros jaibanás. Presentación del proyecto de acuerdo 06 de 2026, por medio del cual se reconocen, salvaguardan y fortalecen los saberes tradicionales y el patrimonio cultural inmaterial del municipio de Quinchía, Risaralda, bajo un enfoque de derechos culturales, memoria histórica y participación comunitaria, y se editan otras disposiciones. Exposición de motivos. El presente proyecto de acuerdo constituye una respuesta normativa a la necesidad de proteger, reconocer y fortalecer los saberes tradicionales del municipio de Quinchía, entendido como expresiones vivas de la entidad cultural y la memoria histórica del territorio. La Constitución Política de Colombia establece un mandato claro en materia de protección de la diversidad cultural, al reconocer la nación como pluriétnica y multicultural, imponiendo a las autoridades el deber de garantizar la preservación de las manifestaciones culturales que configuren la entidad de los pueblos. Los artículos 8, 70 y 71 superiores consagran la cultura como un derecho y un deber, elevando su protección a una dimensión estructural del Estado social de derecho. En este contexto, el patrimonio cultural inmaterial se presenta en prácticas, conocimientos y tradiciones. Adquiere una relevancia especial en el municipio como Quinchía, donde estos saberes han sido históricamente el principal medio de transmisión del conocimiento y de construcción del tejido social. Sin embargo, estos saberes enfrentan un proceso progresivo de desaparición, producto de factores como la migración, la transformación social y la falta de reconocimiento institucional. Esta situación no solo implica la pérdida de tradiciones, sino una afectación directa a la memoria histórica y la identidad colectiva del municipio. El presente proyecto se fundamenta en la necesidad de establecer un marco normativo que, sin generar impacto fiscal, permite orientar la acción institucional hacia la protección de estos saberes, promoviendo la participación comunitaria y el reconocimiento social de quienes lo preservan. Desde el punto de vista jurídico, el Consejo Municipal es competente para adoptar este tipo de medidas en tanto no se invadan las competencias del Ejecutivo ni se generan obligaciones presupuestales, lo cual se garantiza expresamente en el articulado del presente acuerdo. Asimismo, el proyecto incorpora un enfoque de memoria histórica, reconocimiento de saberes tradicionales, no son únicamente expresiones del pasado, sino elementos fundamentales para la construcción del presente y el futuro del municipio. En consecuencia, este acuerdo no solo es jurídicamente viable, sino constitucionalmente necesario en la medida en que materializa el deber de protección de la riqueza cultural, fortaleciendo la identidad cultural. Por lo tanto, se somete a consideración del Honorable Consejo Municipal el presente proyecto de acuerdo, firmado concejales Partido Liberal. Proyecto de acuerdo número 06. Por medio del cual se reconocen, salvaguardan y fortalecen los saberes tradicionales, el patrimonio cultural inmaterial del municipio de Quinchía, Risaralda, bajo un enfoque de derechos culturales, memoria histórica y participación comunitaria, y se editan otras disposiciones. El Consejo Municipal de Quinchía, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, las conferidas por los artículos 1, 2, 7, 8, 70, 71, 72 y 313 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 136 del 94,
modificada por la Ley 1551 del 2012, la Ley 397 del 97 y demás normas concordantes acuerda. Objeto: establecer un marco normativo para el reconocimiento, salvaguarda y fortalecimiento de los saberes tradicionales del patrimonio cultural inmaterial del municipio de Quinchía como expresión de identidad cultural, la memoria histórica y los derechos culturales de sus habitantes. Artículo 2. Principios. El presente acuerdo se regirá por los principios de identidad cultural, diversidad cultural, participación comunitaria, memoria histórica, respeto por el conocimiento tradicional y enfoque territorial. Artículo 3. Definición. Se entienden como saberes tradicionales el conjunto de conocimientos, prácticas, usos y expresiones transmitidas de generación en generación, tales como medicina tradicional, partería, tradición oral, juegos tradicionales, oficios ancestrales, creencias populares y prácticas comunitarias. Reconocimiento. El municipio reconoce como portadores de saberes tradicionales las personas, grupos y comunidades que los preservan, practican y transmiten. Artículo 5. Registro comunitario. Promuévase la construcción de un registro comunitario de saberes tradicionales con participación de juntas de acción comunal, líderes comunitarios, adultos mayores, instituciones educativas y organizaciones culturales. Parágrafo. Este registro no genera costo adicional en estructuras administrativas nuevas. Artículo 6. Responsabilidad de la implementación. La implementación, coordinación y seguimiento del presente acuerdo estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Quinchao, quien haga sus veces como instancia líder. Parágrafo 1. Coordinará acciones con la Secretaría de Gobierno, instituciones educativas y demás dependencias. Parágrafo 2. Las instituciones educativas podrán apoyar respetando su autonomía. Artículo 7. Responsabilidad comunitaria. La comunidad participará de manera voluntaria en la preservación de los saberes tradicionales. Parágrafo. No genera vínculo laboral ni obligaciones económicas. Artículo 8. Articulación. La Administración Municipal promoverá la articulación institucional y comunitaria para la implementación del presente acuerdo. Seguimiento. El Consejo Municipal realizará seguimiento anual mediante control político. Naturaleza no fiscal. El presente acuerdo no genera gasto público ni crea obligaciones presupuestales. Firma Partido Liberal. Estos 5 proyectos de acuerdo para que la comisión, en este caso que fue la encargada, Comisión de Gobierno y sus ponentes, pues hagan un estudio juicioso, y nosotros como partido pues estamos dispuestos a que se hagan todas las modificaciones que sean del caso para que se conviertan en acuerdos municipales. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal Jorge. Le pido, señora secretaria, que continuemos por favor con el orden del día. La concejala Marisela me ha pedido ¿quién puede aconsejar? Buenas tardes para todos, bendiciones. Primero para la comisión y los ponentes de los proyectos de acuerdo que van dirigidos a la comunidad indígena, deben tener claro lo siguiente. Primero, todo debe ser consultado con las autoridades indígenas. Dentro de eso, porque prácticamente son nuestras autoridades quienes avalan. El tema de los jaibaná, hago claridad. Aquí en Quinchía no se utiliza el término jaibaná, solo Mistrató, Pueblo Rico. Aquí se utiliza médico tradicional. Dentro de eso también en el tema del comité que hace la evaluación, tengo entendido cuando se elige el jaibaná, no debe estar ningún representante de Junta de Acción Comunal. Hago ese tipo de aclaraciones. Dentro de eso, nosotros consultaremos con nuestras gobernadoras estos 2 proyectos para que ellos también nos den los pasos a seguir, pero vuelvo, digo, todo debe ser consultado con nuestras autoridades, ya que nosotros realmente somos orgánicos y respetamos mucho nuestros procesos organizativos de la parcialidad Caramba y el resguardo en Verachamí. Gracias, señor presidente. Concejal Jorge. Muchas gracias, señor presidente. Por eso lo dije, concejala, los ajustes que haya que hacer, ¿cierto? Consúltenlo con la comunidad. Queremos darle una importancia a la comunidad indígena. El uno simplemente, en resumen, es reconocer, ¿cierto? Que se haga un reconocimiento. Igualmente entiendo la Constitución, si se debe reformar
la Constitución y de la comisión, también todo eso es cambiable. Simplemente que reconozcamos a esa medicina tradicional, ¿cierto? Que yo sé que ustedes la tienen en la comunidad, don Ovidio, a Fernando, ¿cierto? Cantidad de personas, médicos tradicionales de su comunidad, pero sí queremos nosotros como consejo pues simplemente reconocerle la labor, no nos estamos metiendo en más cosas, simplemente hacerle un reconocimiento a ellos como ese conocimiento que se tiene. Lo otro, simplemente, el otro acuerdo prácticamente es un inventario, ¿cierto? Es un inventario que se hace. Entonces, concejal, con el debido respeto de la comunidad en ver a Carambá, o en ver a los resguardos Carambá, Escopetera y Chamí, ¿cierto? Simplemente, pues, léalo y ajusten todo lo que ustedes tengan que ajustar y que saquemos un buen proyecto. Gracias, concejal. Continuamos, señora secretaria, con el orden del día. Como cuarto, lectura del acta de la sesión anterior, entonces por dejar constancia en secretaría que el acta del día de ayer se encuentra en transcripción. Como quinto, lectura de comunicaciones. Bueno, debo constancia que para este día no tengo comunicaciones para ser informadas a la corporación. Como sexto, proposiciones y varios. Concejal Mauricio. Gracias, presidente. Secretaria, sí le pedí el favor de que leyera el documento que le entregué ayer para lo del día de la oposición. Sí, él fue radicado en las horas de la mañana. Pero para que todos tengan conocimiento, le agradecería que lo doy leyera. lectura al documento. Por favor. Concejales, ¿hay más proposiciones? Bueno, entonces doy lectura al documento de Quinchía 6 de mayo de 2026, señores Mesa Directiva, Consejo Municipal de Quinchía. Cordial saludo a los concejales suscritos, quienes nos encontramos declarados en oposición. Nos permitimos solicitar respetuosamente en el marco de la Ley 1909 de 2018, específicamente en su artículo 19, el cual reza: artículo 19, participación de la agenda de las corporaciones públicas. Los voceros de las bancadas de las organizaciones políticas declaradas en oposición y con representación en la respectiva corporación pública de elección popular, según sus prioridades y de común acuerdo entre ellos, tendrá derecho a determinar el orden del día de la sesión plenaria y comisiones permanentes, 3 veces durante cada legislatura del Congreso, de conformidad con lo establecido en el artículo 138 de la Constitución Política, y una vez durante cada periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental, Consejo Distrital o Municipal, según corresponda. El orden del día podrá incluir debates de control político. La mesa directiva deberá acogerse y respetar ese orden del día. El orden del día, que por derecho propio determina los voceros de las bancadas de las organizaciones políticas declaradas en oposición, solo podrá ser modificado por ellos mismos. Que en la sesión programada para el miércoles 13 de mayo de 2026 se incluya en el orden del día un debate sobre los avalúos catastrales y el impuesto predial en el municipio de Quinchía. Para el efecto, requerimos la citación de la Secretaría de Hacienda exclusivamente para este tema y permitir la participación de los representantes de la comunidad que se sienten afectados por los ajustes de los avalúos realizados a partir de la resolución 2057 de 2025. Consideramos que este tema es vital de importancia para la comunidad, dado el impacto que tiene en la economía de las familias y el desarrollo local. Por ello, solicitamos que se brinde el espacio necesario para analizar y discutir las inquietudes de la ciudadanía, así como para revisar las políticas y procedimientos relacionados. Agradecemos de antemano su atención y gestión a esta solicitud, esperando que se garantice el respeto a los derechos de la oposición
y la transparencia en el proceso deliberativo. Atentamente, Israel Jaramillo Naranjo, concejal Movimiento Indígena y Social Maíz, Maricela Alarcón Arce, concejal Movimiento Indígena y Social Maíz, Jenny Alexandra Osorio Betancourt, concejal Partido Alianza Verde, y Mauricio Ladino Gómez, concejal Partido Alianza Verde. Es el documento entonces que radicó la oposición y la cual fue remitida también a la Secretaría de Hacienda. Como sexta, proposiciones y varios. Concejales, ¿alguien tiene una proposición? Presidente, Concejal. la palabra por favor. Bueno, quiero saludar a los compañeros concejales y a mí me asistió una duda, presidente, con lo que pasó ayer, que el honorable concejal Jorge Alberto y la concejal Edi Mariana pidieron pues que se le solicitara a la Contraloría la revisión de la documentación del 2023, 2024, 2025. Pero no sé si es viable que se utilice el correo institucional porque no fue por medio de una proposición. Entonces, como está la doctora Lina acá, me gustaría que usted nos aclarara esa duda, doctora. Gracias, concejal. Doctora Lina, claro que sería juez y parte en este momento. Por el concejal Diego y por mi parte, enviamos un oficio a la Contraloría solicitando una auditoría al municipio de los recursos del año 23, 24, 25 y 26. Se lo dejamos como oficio, lo envía a la secretaria. Entonces lo que dice el concejal Juan es que no debería mandarlo desde la secretaría ni del consejo. Pues no sé por qué, porque nosotros somos concejales, estamos haciendo el control, entonces no veo por qué no se puede mandar desde el consejo, pero entonces ahí sí me gustaría escucharlo. Bueno, aquí hay que tener en cuenta un aspecto fundamental que para ustedes es la carta de navegación y es el reglamento interno, ¿cierto? Y no sé si el reglamento interno establezca que las decisiones que salgan de la corporación deberán ser sometidas a consideración a la plenaria y de allí puedan ser transmitidas, ¿cierto? Pues en el yo no he revisado o desconozco el reglamento interno, ¿cierto? No podría ser responsable de dar una asesoría sin conocer el reglamento interno, pero en el ejercicio de la función que ustedes realizan, pues cuando ustedes tienen alguna manifestación de enviar a algún ente de control o algo, pues lo someten a consideración por medio de una proposición, lo aprueba la plenaria o no y en efecto sale como corporación. Es decir, cuando ustedes emiten información o generan correspondencia y que salga como corporación, pues tendrá que ser aprobado en la plenaria previamente si está establecido en el reglamento interno, como generalmente lo hacen con cualquier situación o decisión que se tome, porque cuando lleva los logos del consejo es porque ustedes están hablando como corporación, ¿cierto? Entonces sí es muy importante que se revise y se haga revisión y análisis en principio para aclarar esta situación de lo contenido en el reglamento interno, si cuando se genera una correspondencia o sale alguna situación a un ente de control, pues deba ser sometido a consideración por la plenaria, porque en caso de que se hable como persona, ¿cierto? De pronto como electo, como persona electa o en el ejercicio de un cargo público de elección popular, más bien, si se hace de manera individual, pues debe ser establecido, no sé, con los logos del partido o con los logos de la persona, si tiene algún tipo de logo, ¿cierto? Pero pues es importante revisar desde la norma que lo rige a ustedes, que es en este caso el reglamento. Muchas gracias, doctora. Creería que pronto lo que dice el concejal Israel, igual hay que profundizar más en la norma, pero yo creería que sí sería más viable hacerlo de esa manera personal más que todo, ¿cierto? ¿Hay más proposiciones, concejales?
en el reglamento creo que no, yo estuve Perdón, presidente, es como, o sea, en ese momento dejaríamos de ser concejales para hacer un control interno y hay muchas veces que solicitamos documentación o algo de archivo, ejemplo, y vamos a pedirle a la secretaria, por favor, como concejal estoy solicitando unos documentos y se va desde el correo del consejo. Entonces siempre todo documento que se vaya a enviar tendría que ponerse acá a proposición en el orden de lo que está diciendo el concejal. Habría que hacer la proposición para todo tipo de documento que vaya a salir desde el desde la secretaría. Y la secretaria creo que es para toda la organización, no la secretaria para unas cosas sí, para otras cosas no. Entonces sí tocaría mirar el reglamento interno, porque si hay un vacío ahí y no lo dice, nosotros podemos seguir ejerciendo el control. Y no veo pues cuál es el problema si estamos ejerciendo es un control de una de las funciones que como concejales debemos hacerlas. Concejala, pero quizás hay una mala interpretación, porque es que aquí no se está prohibiendo a nadie. Usted lo podía hacer a título suyo, quizás desde su mismo correo electrónico, pero en ningún momento se está prohibiendo para que de pronto las personas que están viéndonos en redes sociales no vayan a malinterpretar que es que desde el Consejo quizás no queremos que se hagan las pertinentes, que se haga el debido proceso al requerir estas informaciones. Concejal Rafael Molina. Porque pues la decisión es de ellos dos, de enviarla a la Contraloría, mano. Tenemos de mandar a solicitar esa investigación, entonces saldría a nombre de todo el Consejo y sería como, por ejemplo, yo no tengo ninguna intención de mandar a pedir eso. Entonces, como ellos dos, los honorables concejales son, entonces que lo envíen a título personal como pero mío no interés. Lo mismo que ayer, sino que nos creó la duda, fue lo que Jorge dijo ayer, que se tuviera en cuenta que él no estaba de acuerdo. Entonces, claro, bueno, nosotros no tenemos que ver en ese entierro, como se dice. Concejal Jorge Uribe. Bueno, recién nos asalta dudas. De todas maneras, cualquier comunicación que salga del Consejo, hay una mesa directiva, ¿cierto? Hay una mesa directiva y usted como presidente el que firma todo lo del Consejo, ¿cierto? El representante nuestro. Ellos, los dos concejales, tienen un derecho, claro, tienen el derecho de solicitar la correspondiente información, ¿cierto? A las diferentes entidades y para eso es el control político, ¿cierto? Es un derecho que se tiene. Pues sí se debe dejar constancia que es una solicitud de ellos dos concejales, no de la plenaria del Consejo, porque si fuera de la corporación hay que someterlo a proposición, ¿cierto? Pero como es una decisión personal de ellos como concejales dentro de su control político que lo pueden hacer, pues simplemente hay que clarificar, ¿cierto? Que es una decisión de ellos. Pues, si a mí me tocara hacer una solicitud, yo la hago de mi correo, ¿cierto? En mi caso, y pondría el nombre como concejal. Ya si no sé si del mismo correo institucional se podría salir, porque si se interpreta, como dice Rafa, se podría interpretar que es todo el Consejo. Yo por eso el día de ayer, presidente, pues yo dejé mi posición y dije que es la posición de ellos, porque tienen el derecho, pero no es mi posición, ¿cierto? Porque no estoy de acuerdo con eso. Y señor presidente, perdón, inclusive igualmente estaba esperando el acta del día de ayer, pues no se llegó, pero estaba mirando si iba a quedar exactamente lo que dijo el concejal Jorge, donde él manifiesta que es solicitud de solo dos concejales y está quedando dentro del acta. Entonces hay algo legal, que en el momento que hay una investigación o algo está dentro del acta, que solamente son los dos concejales los que están solicitando esta información. Concejal Jason. Bueno, no habiendo más proposiciones, siendo las 4:53 de la tarde, damos por terminada esta sesión y convocamos para mañana viernes a las 9 de la mañana. Muchas gracias, concejales, a las personas que nos ven por redes sociales igualmente.